inicio entonces a la conferencia. En primer lugar, vamos a abordar el papel de la República Popular China y el cambio climático como problema global y las perspectivas de ese desempeño en la gobernanza global del clima. Primero vamos a comenzar con algunas definiciones básicas, ¿no? ¿Qué estamos hablando cuando decimos cambio climático? ¿Cuál es el cambio climático que nos ocupa dentro de lo que es la gobernanza global y las relaciones internacionales? Bueno, el panel intergubernamental de cambio climático, un panel de expertos conformado en el año 88, justamente para estudiar y formar las líneas de base científicas sobre las cuales elaborar política global en este sentido, define el cambio climático como la variación del estado del clima identificable, por ejemplo, mediante pruebas estadísticas, en las variaciones del valor medio o la variabilidad de sus propiedades que persiste, esto es muy importante, durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. Puede deberse tanto a procesos naturales o forzamientos externos, entre los que se encuentran modulaciones de ciclos solares, erupciones volcánicas o, lo que nos ocupa, cambios antropógenos, persistentes en la composición de la atmósfera o del uso del suelo. Así entonces, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, en su artículo 1, define el cambio climático como el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Vamos a ver cuáles son esas actividades que lo provocan. Altera la composición de la atmósfera global y se suma a lo que es la variabilidad natural del clima observada durante largos periodos de tiempo comparables. Entonces, la diferencia es que existen cambios en el clima global, en el promedio de la temperatura global, debido a factores naturales, pero en este caso vamos a estar hablando de aquellos cambios producto de las actividades humanas o de factores antropogénicos. ¿Cuáles son las causas de este fenómeno? La causa principal es la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué son gases de efecto invernadero? Son componentes gaseosos que están presentes en la atmósfera de forma natural o por actividades antropogénicas o antropógenas que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación terrestre emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes. Esto que ocasiona, como absorben y emiten la radiación, se ocasiona lo que se denomina efecto invernadero, que genera un incremento en la temperatura promedio de la Tierra. Los gases de efecto invernadero más conocidos y además provenientes de la naturaleza son el dióxido de carbono, acá está en segundo lugar, pero es el más importante, el vapor de agua, el óxido nitroso, el metano y el ozono. Y los que son de neta creación humana, antropógenos, son los halocarbonos u otras sustancias que contienen cloro y bromo, y lo que se llaman los gases fluorados, que no tienen fuentes naturales y provienen principalmente de lo que es fabricación de aluminio y semiconductores. El dióxido de carbono es el gas más importante a los efectos de las negociaciones climáticas, ya que es el que mayor cantidad se emite y se concentra en la atmósfera, representa el 74% de los gases de efecto invernadero provenientes de la actividad humana, y además tiene una permanencia muy extensa con aproximadamente 100 años de permanencia en la atmósfera. El metano, que en partes por millón es más caliente que el dióxido de carbono, es de más corta duración y da cuenta del 17,3% de los gases de efecto invernadero, mientras que el óxido nitroso, que se emite principalmente en actividades de agricultura por quema de residuos agrícolas, combustión de combustibles y la producción de sustancias químicas como el ácido nítrico y el ácido adípico, representa el 6,2%, mientras los gases fluorados representan el 2,1%. Bueno, ¿cuáles son las principales consecuencias? Muy brevemente, y las que la mayoría conocemos, son las variaciones no lineales en los ciclos hidrológicos. Esto causa y agrava fenómenos meteorológicos como lluvias intensas, un aumento del nivel del mar con su consecuente posible desaparición de países insulares, graves consecuencias para zonas costales, eventos climáticos extremos con mayor frecuencia, pero también con mayor voracidad, digamos, más extremos aún, sequías, inundaciones, olas de calor y olas de frío. Hoy estamos viendo las olas de calor que están ocurriendo en el hemisferio norte. La acidificación de los océanos con una pérdida de la biodiversidad marina, a su vez por los fenómenos que mencionaba antes, una pérdida de biodiversidad a nivel global, lo que pone en peligro, a su vez, a los sistemas alimentarios. Puede provocar, y está provocando, grandes migraciones, como vemos con las grandes inundaciones, por ejemplo, que tuvieron lugar en Pakistán, y a su vez un colapso de los sistemas económicos y sociales en el peor de los casos. ¿Cuáles son los abordajes que se proponen desde la gobernanza global para lidiar con este problema?
en esta diapositiva van a ver que hay dos líneas de acción, aunque hay una tercera en disputa. Voy a hacer una mención breve, pero es importante tenerlo en cuenta. En primer lugar, se encuentra la mitigación, es decir, el problema de raíz, disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten nuestras actividades, lo que se ha denominado como la descarbonización del desarrollo económico y de la economía. Es decir, reducción para una estabilización del clima y evitar los colapsos y los impactos que mencionaba antes. ¿Cómo se logra esta mitigación? A través de lo que se ha llamado la transición energética, también, y de manera más integral, transición ecológica, que habla de una descarbonización de la matriz energética hacia las renovables, específicamente las renovables no convencionales, que serían la solar y la eólica, porque sabemos que otras energías renovables tienen algunos impactos ambientales importantes también, e incluso en términos de gases de efecto invernadero, como las grandes represas. La electrificación, que tiende a una mejora en términos de la eficiencia energética, abajo también vemos eficiencia energética, y el almacenamiento de fuentes intermitentes, muy importante para asegurar una energía, bueno, justamente segura y una fuente imprescindible para el desarrollo y para la vida, básicamente. Asimismo, se propone el incremento de lo que se llaman los sumideros de dióxido de carbono, los sumideros de gases de efecto invernadero, principalmente zonas forestadas, aunque los océanos también ejercen un rol muy importante en esta parte, y las tecnologías de captura y secuestro de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero y geoingeniería. Son opciones que están obviamente menos exploradas o tecnologías que están desarrolladas, pero cuyos costos hasta ahora han sido prohibitivos, pero en mayor medida vamos a tener que recurrir a estas tecnologías para cumplir los objetivos que luego les voy a comentar del Acuerdo de París. Por otra parte, la adaptación a aquellos impactos que no lleguemos a mitigar en términos de reducción de gases de efecto invernadero para evitar estos incrementos de la temperatura, se propone un ajuste a este clima proyectado y sus efectos para generar una resiliencia, reduciendo los riesgos y la vulnerabilidad. O sea, reducir el riesgo a esos impactos que se proyecta que ocurran en determinadas regiones geográficas a través de una inversión en infraestructura, transferencia de tecnología, principalmente del norte al sur global, y esto se materialice en una movilización financiera hacia los estados y los sectores más vulnerables al cambio climático, como vamos a ver más adelante. Hoy el objetivo global que ha llegado la comunidad internacional, que ha establecido desde la COP15 en Copenhague en 2009, es de 100.000 millones de dólares anuales, que debería empezar a cumplirse en el año 2020. Ese objetivo hasta el día de hoy no ha sido cumplido y se proyecta que este año ese objetivo asimismo se actualice. Porque no solo no se ha cumplido, sino que ha quedado desactualizado, dado que estamos viendo los impactos extremos del clima y la brecha entre la necesidad de inversiones y los impactos es cada vez mayor. Bueno, acá nos detenemos un segundo entonces a evaluar cuáles fueron los arreglos de gobernanza que imperan hasta la fecha para luego ya introducirnos en cuál ha sido el papel de la República Popular China en esta gobernanza. Bueno, en primer lugar, como mencionaba antes, la creación del panel intergubernamental, que ha sido imprescindible para contar con una base científica accesible a toda la comunidad internacional y producida por expertos y científicos de todos los países alrededor del mundo, es decir, que no esté concentrada la producción científica solo en una región, que ha servido de base para luego la firma del convenio y la actualización de estos compromisos y objetivos, como veremos. En 1992, el hito más importante, se firma la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, no establecía objetivos cuantitativos vinculantes, eso quedó postergado para la firma del protocolo de Kioto, que luego vamos a ver, y establecía justamente definiciones, objetivos en términos generales de estabilización del clima, y algo muy importante para considerar en esta conferencia, que es el principio de responsabilidades comunes preferenciales. Este principio lo que plantea es que si bien existe una responsabilidad común de todas las partes de proveer a la estabilización del clima de la Tierra y evitar que esos impactos extremos puedan producirse, han contribuido históricamente de forma diferente al agravamiento de este problema y por lo tanto hay estados que tienen una mayor responsabilidad en el abordaje de esta cuestión que otros.
Este principio ha sido un tanto problemático en muchos sentidos y lo vamos a abordar a lo largo de esta conferencia porque también es muy importante para evaluar el papel del actor seleccionado para el diálogo. En 1994 entra en vigor la convención con la firma y ratificación de más de 50 estados. La República Popular China fue de las primeras en firmar y ratificar la convención en el año 93. Bueno, como contaba antes, los compromisos cuantitativos, los compromisos vinculantes, los objetivos fueron postergados para más adelante, y en 1997 se suscribe el Protocolo de Kioto, que receptando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas que había sido plasmado con la Convención, plantea un objetivo cuantitativo global de reducir en un 5% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2012, tomando como base el año 1990, y solo estaban obligados a estos objetivos aquellos estados enumerados en el anexo 1 de la Convención, anexo B del protocolo, que eran los estados industrializados y desarrollados. Entre ellos no se encontraba la República Popular China por ser un estado en desarrollo, sobre todo porque estamos, recuerden, hablando en los años 90. Bueno, en 2005 entra en vigor el protocolo, como vemos, tardó una cantidad de años importante, 8 años en entrar en vigor, en ser ratificado, con una ausencia muy significativa que fue la de Estados Unidos. Entre el año 2005 y el año 2006, China pasa a ser el mayor emisor de gases de efecto invernadero en términos absolutos. Recordemos que en términos históricos, hoy China ocupa el tercer lugar de las emisiones si tomamos los datos de Our World in Data, que contabilizan las emisiones de gases de efecto invernadero entre 1751 y la fecha actual. Y además, en ese sentido, también hay que incorporar otros actores como la Unión Europea, que hoy no se encuentra dentro de los principales 10 emisores, pero sí ha sido uno de los emisores más importantes en términos históricos. Bueno, como les comentaba entonces, en 2005 el protocolo entra en vigor con una ausencia muy importante, porque en ese momento Estados Unidos era el emisor en términos absolutos más importante, que luego pasó en segundo lugar, pero retiene el segundo lugar, con lo cual estábamos hablando de un porcentaje importante de las emisiones globales, y la eficacia de este instrumento para la gobernanza global de cambio climático se ve seriamente cuestionada. Para ello entonces se acuerda llegar a se sientan las bases para llegar a un nuevo acuerdo. Este acuerdo se ve frustrado en el año 2009, en la COP15, esto también lo vamos a retomar luego, y en 2012 se enmienda el protocolo de Kioto, fijando un nuevo objetivo, que lo ven ahí, que es la disminución del 18%, pero no contó con la ratificación de estos importantes actores, Estados Unidos, Japón, Rusia y Canadá, entre los 10 principales emisores a nivel global de gases de efecto invernadero. Luego de la publicación en 2014 del quinto informe de IPCC, se detecta que debe fijarse como nuevo objetivo en este acuerdo que se está planificando, que se proyectaría firmarse en el año 2015 en París, efectivamente luego sucedió, que la temperatura promedio de la Tierra no debería incrementarse por sobre el 1.5 grados centígrados, tomando como línea de base el 1850, es decir, la revolución industrial, o sea, años preindustriales, o los 2 grados centígrados, y que estos umbrales se estaban acercando cada vez más, con lo cual era importantísimo prever picos de emisiones cercanas entre 2030 y mediados de, picos de emisiones entre 2025 y 2030, con una disminución importantísima hacia mediados de siglo, para no cruzar estos umbrales. Y en este año se da un hito histórico en lo que es la gobernanza global del clima, que fue el acuerdo bilateral, el anuncio del acuerdo bilateral entre Estados Unidos y China, que anuncian que asumirían compromisos respecto a la reducción de gases de efecto invernadero por el lado de Estados Unidos, por el lado de China el anuncio del pico de emisiones previsto para 2030, y que ambas iban a suscribir y ratificar el Acuerdo de París. Perdón, retrocedí, ahí estamos. En el Acuerdo de París, entonces, se firma en el año 2015 y establece como metas no superar el umbral de 2 grados centígrados para fines de siglo, es decir, que el aumento global de la temperatura no debería superar ese umbral para el año 2100, haciendo los máximos esfuerzos para no superar 1.5 grados.
Y en este caso, a diferencia de lo que pasó con Kioto, todos los estados partes están obligados a presentar sus compromisos nacionalmente determinados, sus contribuciones nacionalmente determinadas, NDCs, que tienen una vigencia de 5 años y deben ser actualizados con estándares cada vez más exigentes. Asimismo, se establecían, que luego fueron determinados más adelante, nuevos mecanismos de verificación y reporte para los mecanismos utilizados en el marco del acuerdo. En el 2016 entra en vigor, China ya había presentado su NDC intencional, con lo cual ese instrumento ya estaba depositado en el marco de la convención, Estados Unidos también, y son los que con su ratificación logran hacer entrar en vigor este acuerdo, dado que ambos representaban aproximadamente el 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Entre 2016 y 2021, con informes especiales del IPCC, anuncios respecto de que nos estamos aproximando al umbral de 1.5, se calcula que el incremento actual de la temperatura ronda el 1.2 grados, tomando como año base 1850, se establece entonces la necesidad de incrementar ese umbral de ambición. En el 2017, sabemos, Estados Unidos anuncia su retiro, luego en 2021 ese retiro queda sin efecto con los cambios de gobierno entre Donald Trump y Joseph Biden, y en estos últimos 2 años, los últimos sucesos en materia de gobernanza global, muy sucintamente, son que se plantea un abandono gradual, o sea, esta discusión entre lo que es el phase out y phase down de, del carbón y además de los combustibles fósiles, especialmente el carbón. Vamos a ver que esto trae muchos problemas para lo que es específicamente la República Popular China. La promesa de nuevas metas, como les comentaba antes, la actualización de la meta de financiamiento para la adaptación y la necesidad de establecer metas de carbono neutralidad. Esto significa que las emisiones sean compensadas, ya sea con sumideros de dióxido de carbono o tecnología de secuestro y captura, y que el neto de emisiones de las actividades humanas de 0, y que la necesidad de estas metas se plantea que se establezcan lo más cercano posible a mediados de siglo y como máximo para 2070. Pasamos entonces a lo que concentra la parte más importante de la conferencia, que es lo que ha pasado con la República Popular China y la gobernanza global del cambio climático. Este abordaje lo vamos a hacer desde 3 perspectivas diferentes. Primero, vamos a analizar el perfil climático, es decir, cuáles son las capacidades materiales para saber qué incidencia tiene la República Popular China en la gobernanza global y específicamente en la del cambio climático, cómo han sido, cómo son hoy y cómo han sido históricamente sus emisiones de gases de efecto invernadero, la trayectoria, la composición, las causas de estas emisiones, y qué nivel de vulnerabilidad climática exhibe, para seguir luego con un abordaje hacia dentro de sus fronteras, analizando muy sucintamente las principales medidas, objetivos, modelos de desarrollo y sus modificaciones que tienen incidencia en la política climática hacia adentro de sus fronteras, por lo tanto en las emisiones de gases de efecto invernadero, para finalizar con lo que se denomina la política exterior climática, es decir, fronteras hacia afuera, cómo ha sido el papel, el posicionamiento de la República Popular China en las conferencias de las partes, las COPs, en el marco del G20 como foro internacional relevante para potenciar una mayor gobernanza climática, una gobernanza ambiciosa, alineada con el Acuerdo de París, y cómo han sido sus inversiones extranjeras directas en el sector energético, con algunos breves comentarios con las inversiones extranjeras directas en nuestra región. Bueno, en primer lugar, es dable destacar que, como vemos en la imagen, el ascenso de China en el escenario global ha sido vertiginoso. Esto no es exclusivo para cambio climático, sino que se ve en muchas otras dimensiones. China es el 4.º país más grande del mundo. Hasta 2022 era el país más poblado del mundo, hoy superado únicamente por India. Su Producto Interno Bruto hoy es la segunda economía mundial, ha tenido un ritmo acelerado de crecimiento, con un promedio de crecimiento anual por encima con un promedio por encima del 10% anual para lo que fue la primera década del año 21, del siglo XXI, disculpen. Eso vamos a ver que tiene su correlato en las emisiones de gases de efecto invernadero, alcanzando su pico máximo en el año 2007, cuando creció en un 14,2% según los datos del FMI. Para la segunda década de este siglo, el ritmo de crecimiento se desaceleró, rondando un promedio del 7% anual,
y en el año 2020 una caída hacia un 2,2%, un rebote en el año 21 con el 8,2%, y en 2022 un 3%, con lo cual se consolida esta desaceleración de los ritmos de 2 dígitos que veíamos en la primera década. En cuanto a pobreza extrema, vamos a analizar que, producto de los cambios en el modelo de desarrollo de las últimas décadas de China, ha logrado sacar a más de 800 millones de personas de la pobreza extrema entre 1980 y 2022, lo cual es un indicador humano muy importante, y hoy ocupa además el 5.º lugar en ventajas comparativas en energías limpias, pero vamos a ver que es líder en muchas de ellas y además representa el 70% del mercado de renovables a nivel global. Respecto a la participación en el comercio mundial, su Producto Interno Bruto medido en poder de paridad de compra pasó de representar un 7,25% en el año 2000 a un 18,62% en el año 2021. Estos niveles acelerados de crecimiento convirtieron efectivamente a China, como les mencionaba antes, en la segunda economía más grande del mundo en el año 2010, solo superada por Estados Unidos, sobrepasando a Japón. En el año 2021 sobrepasó a su vez a toda la Unión Europea en su conjunto y se proyectan algunas proyecciones, hay que ver con estos últimos números que les mencionaba antes, han proyectado que pasaría a Estados Unidos para convertirse en la primera economía mundial alrededor del año 2030. Realmente China es el primer exportador del mundo y el segundo importador. Y lo más llamativo de este indicador, que vamos a ver a continuación, es cómo fueron cambiando los contenidos de sus exportaciones e importaciones a lo largo del tiempo. En términos per cápita, como vemos en la diapositiva, el PIB per cápita fue en el año 2022, creo que es este número porque acá también tengo el de 2021, es de $12.720. Que supera la media mundial, que ronda los $12.262, pero se encuentra muy debajo del promedio de la OCDE, que está en promedio $42.098. Esto nos habla de un país en desarrollo, que es muy importante para tener en cuenta que, si bien China es una nación en ascenso y hoy es la segunda economía mundial, es un país en desarrollo, por eso no exhibe los niveles de gasto per cápita que exhiben, por ejemplo, los países de la OCDE. Como todo país que se encuentra en niveles de ingresos medios, uno de los peligros principales que también permean la política energética y económica de China es caer en lo que se ha denominado la trampa de los países de renta media. Esto es el estancamiento debido a la falta de implementación de políticas que tiendan a un crecimiento económico sostenido, que por supuesto es una de las prioridades de la nación, para garantizar el salto a esto, lo que denominaba antes los ingresos altos. En cuanto a sus capacidades militares, como mencionaba antes, durante las últimas 3 décadas China se convirtió en el segundo estado del mundo que más invierte en este rubro, con un total de $252.000 millones. En relación a su Producto Interno Bruto, no obstante, invirtió en sus últimos 10 años alrededor del 1,7% anual, mientras que, por ejemplo, la inversión de dicho rubro en otros estados ha sido de promedio 2,5%, como en el caso de India, mientras Rusia 4,14% y Estados Unidos 3,7%. Es decir, si bien en relación a su PIB no es una inversión tan alta como otros estados, hoy es la tercera potencia militar mundial y es el país del mundo que más invierte en esta rubro. ¿Qué quiero decir con esto? Estos indicadores lo que revelan es que China posee altos niveles de capacidades materiales, es una verdadera superpotencia y por lo tanto también tiene una incidencia especial muy importante en lo que hace la gobernanza global del clima. Si vamos a los aspectos específicamente climáticos del perfil de este sector, podemos observar en las emisiones que estamos viendo en el gráfico un salto importante que va de la mano con lo que mencionaba antes de los índices de crecimiento vertiginoso que expone este país. Sobre todo vamos a ver un salto en la primera década del siglo XXI, en donde el crecimiento de las emisiones se promedió en 9,45% anual. Recordemos que el promedio de crecimiento del PBI era de 10%, con lo cual vemos emisiones altamente ligadas al crecimiento como motor de estas emisiones, una economía que no estaba desacoplada de sus emisiones, sino todo lo contrario. Y si nos adentrásemos a ver cómo se componen estas emisiones, el sector de la industria, el sector de la energía ocupa todo el lugar, el color amarillo que vemos en el gráfico, y dentro del consumo energético veríamos que principalmente se explica por las industrias.
Esto se da sobre todo en la primera década, es decir, desde el año 90 hasta la primera década del siglo XXI, mientras que vemos una leve desaceleración en el crecimiento de emisiones, bueno, salvo en lo que hace a 2017-2018, que también vamos a hablar de eso, pero entre 2013 y 2016 hay una desaceleración del crecimiento de estas emisiones, y esto se debe principalmente a lo que se ha denominado un cambio del modelo de desarrollo con civilización ecológica y prosperidad moderada, que vamos a ver luego denominado el socialismo con características chinas para una nueva era y una nueva modalidad en el modelo de desarrollo del país. Si vamos a las emisiones per cápita, vemos que sus emisiones permanecen debajo de otros estados que han sido emisores históricos, como Estados Unidos y Alemania, grandes emisores actuales Estados Unidos, pero Alemania un gran emisor histórico, pero la diferencia es que la de los otros estados se encuentran en declive, mientras que las de China se presentan en ascenso, un leve ascenso, pero siguen en ascenso. En cuanto a la matriz energética, como decía antes, creo que no lo mencioné, pero la energía da cuenta de casi acá lo tengo, 88, ahí está, 88% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso es importante detenerse en cómo se compone esta matriz. ¿Sí? Hablábamos antes de dónde vienen estas emisiones, principalmente de las industrias pesadas, en lo que fue la primera mitad del siglo, hoy ya se explican más también por urbanización y transporte, pero cómo se compone la matriz primaria energética en China y la oferta eléctrica, dado que, como mencionábamos antes, una de las estrategias, que además China adscribe a esta metodología, de las estrategias de descarbonización, es la electrificación. Bueno, vemos una matriz altamente dominada por el carbón. El carbón es la causa principal de las emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero de China, puesto que es el combustible fósil que más emisiones emite. De todos los combustibles fósiles, el carbón es el que más emite, y China es el estado en el mundo que más lo consume, produce e importa. La demanda de carbón en este país responde a la generación de electricidad y calor, así como para las industrias pesadas, como decía antes, necesarias para la urbanización. ¿Sí? Urbanización, este es un punto muy importante porque hace a niveles de desarrollo y niveles de vida hacia el interior del país. Sabemos que China además es un país en el cual sus niveles de urbanización están creciendo, eran muy bajos cuando empezaron estos procesos de apertura y reforma a fines de los años 80, está creciendo exponencialmente y representan una demanda importante de materiales como cemento y acero, que son muy intensivos en energía y por ende muy intensivos en carbón, porque es una matriz principalmente dominada por este combustible. Entre los años 2000 y 2013, la demanda de carbón se triplicó, con tasas de crecimiento a más de 8% anual, lo que la convirtió en importador neto de carbón, aunque es uno de los países más abundantes, con más abundantes recursos a nivel interno de este combustible fósil, se convirtió en importadora neta de carbón en 2009. Entre 2013 y 2009, como observamos en los gráficos, el porcentaje de carbón sobre la producción primaria de energía se redujo y pasó del 66% al 61%. Pero, y esto no está volcado en estos gráficos porque los datos finales todavía no están publicados, estas son estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, producto de los paquetes de estímulo para la recuperación de la crisis económica desatada por el COVID, el consumo anual se disparó y alcanzó en 2021 su pico máximo histórico. Esto lo vamos también a recuperar más adelante. Y si bien las importaciones de carbón decayeron en el año 2021 respecto al año anterior, la producción local se incrementó en un 4,7% con un récord de 4.070 millones de toneladas. Por otra parte, en cuanto a los otros combustibles, el gas es un aspecto importante a tener en cuenta cuando analizamos la política energética de China, dado que China está apostando por una gasificación como combustible fósil de transición. El gas emite menos gases de efecto invernadero, menos dióxido de carbono que el carbón, según si cuenta con tecnologías de secuestro y captura, puede ser una significativa reducción. Puede representar hasta un tercio de las emisiones, hasta la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero que el carbón, con lo cual no solo China, muchos países han optado, y de hecho Estados Unidos ha reducido significativamente sus emisiones de gases de efecto invernadero gracias a transicionar
desde el carbón hacia el gas. Principalmente las inversiones de China se dirigen a gas no convencional o shale gas, apuntado a incrementar su participación en lo que es la generación de calor y consumo residencial, mediante una mayor capacidad instalada local, así como importaciones. Vimos en estos últimos días muchas noticias respecto a un pozo de una enorme profundidad, aunque no llega a ser tan profundo como aquel de Rusia que batió récords, para justamente extraer este combustible fósil. China es el segundo importador a nivel mundial de gas natural, y en el periodo 2015-2020 el Estado chino destinó la mayoría de su presupuesto asignado para investigación y desarrollo energético a las energías fósiles, principalmente gas y petróleo no convencionales. Ahora bien, como vamos a ver a continuación, en relación con las trayectorias de las emisiones del sector energético, la eficiencia energética, la electrificación y la mayor participación de las energías no fósiles en la matriz energética, especialmente la matriz eléctrica, se han consolidado como ejes de la política nacional climática durante la última década. Entonces, vamos a ver que hay enormes esfuerzos y logros consolidados en lo que hace a la descarbonización de la matriz energética, pero específicamente de la matriz eléctrica. En el año 2005, la participación de las energías no fósiles en la matriz eléctrica de China era del 7,5% y en el año 2020 alcanzó el 29%. Hoy está rondando el 31% y se proyecta que va a superar la meta para 2025 de 33%. La capacidad instalada en renovables en 2020 superó la meta interna de 715 gigawatts y alcanzó los 930. Se estima que para 2025 serán 1.200. Esta meta ya ha sido superada el año pasado y además este año, lo que va del año 2023, la capacidad instalada de renovables en la República Popular China ha superado su propio récord del año anterior, dado que lleva instalado al día de hoy la misma capacidad que todo el año 2022, en el año 2022, ¿no? Para que se tenga una idea del caudal y volumen que esto implica a nivel internacional, toda la capacidad instalada de renovables en la Unión Europea es de 765 gigawatts. Estamos hablando de un estado versus todos los estados que componen a la Unión Europea. Acá vemos un crecimiento exponencial, como se nota en los gráficos, un crecimiento exponencial de la capacidad instalada y la generación de las energías renovables. Y lo que vemos acá es un leve descenso del ritmo de crecimiento de capacidad instalada. Cuando sumemos los años faltantes vamos a ver que hay un ascenso. Bueno, como les decía antes entonces, estos esfuerzos de una transición productiva, de una transición energética, de una mayor participación de las energías renovables, están empezando a rendir los frutos en cuanto a lo que es la tendencia de la descarbonización económica, un desacople entre lo que son el crecimiento de un punto del Producto Interno Bruto y lo que se ha denominado huella de carbono o emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido, lo que les traigo hoy es una comparación de esta base que se llama World Data, que calcula a través de el crecimiento, la comparación del crecimiento del Producto Interno Bruto y las emisiones basadas en producción y consumo, que podemos ver un modelo de desacople consolidado, como es el de Alemania, en donde vemos un crecimiento de, si bien hay una caída en 2020, pero digamos hasta 2019 vemos un crecimiento de la economía con una reducción de la huella de carbono. En el caso de India vemos un acople entre el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto y la huella de carbono, mientras que en China estamos viendo una incipiente descarbonización. Este estudio que les traigo, elaborado en el año 2021, concluye que desde el año 2013 la tasa de crecimiento de la huella de carbono de China se mantiene estable entre 0 o incluso a niveles negativos, es decir, empieza a descender, mientras que la economía continúa en crecimiento. Esto nos habla de justamente un desacople. Y la conclusión entonces es que China se encuentra en un periodo transicional de descarbonización económica, que si se mantiene estable, consolidaría su clasificación como fuerte desacople. Para que entendamos, un fuerte desacople se vería algo similar al caso alemán en los próximos años. Bueno, y cuando hablamos de vulnerabilidad climática, hoy en realidad ni haría falta que les traiga estos gráficos, basta simplemente ver lo que está sucediendo con las olas de calor, que están azotando lamentablemente en la República Popular China, que además han causado estragos en los últimos años, especialmente en lo que fue
2017-2019 con intensas olas de calor y sequías que comprometieron el suministro energético, que además pusieron en peligro la vida de, sobre todo, las personas más vulnerables a estos eventos, que son las personas mayores. China, según este índice, elaborado sobre distintas ponderaciones de modelos del IPCC, es un país de vulnerabilidad media alta. Es importante destacar asimismo que China se autoconsidera un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático y que el IPCC además ha dicho que sin adaptación, como decíamos antes, sin inversión en infraestructura resiliente a los impactos del cambio climático, China sufriría las pérdidas económicas más importantes del mundo por incrementos del nivel del mar, inundaciones y, lo que estamos viendo hoy, olas de calor. Entonces, acá lo que les traigo es principalmente la proyección de las principales inundaciones, las zonas más vulnerables a este fenómeno, y perdón, al revés, estas son las inundaciones y estas son las olas de calor. Perdón. Sigo haciendo el mismo error. Bueno, como les comentaba antes, China ha atravesado olas de calor y sequías durante los veranos, cortes de energía por insuficiencia del sistema, y las sequías y temporales extremos han provocado evacuaciones de miles de personas. Un claro ejemplo fue cuando en el 2018 se registraron niveles récord de lluvias en las regiones de Guangdong, lo que causó daños por aproximadamente 400 millones de dólares y causó la evacuación de más de 200.000 personas. Seguimos adelante. Entonces, vamos a adentrarnos en lo que es la política climática de la República Popular China, ¿sí? Las medidas adoptadas para lidiar con este problema y aquellas medidas o aquellos desafíos que encuentra este actor en la gobernanza del clima hacia adentro. Entonces, vamos a pasar por, en primer lugar, el socialismo con características chinas para una nueva era, como les comentaba antes, en qué consiste este modelo de prosperidad moderada con civilización ecológica. Vamos a pasar por la ley de energías renovables, los planes nacionales de cambio climático y transición ecológica, visto desde la perspectiva de los planes quinquenales para contextualizarlo cronológicamente, y vamos a hablar sobre el gran desafío que enfrenta este actor, que es el carbón. El carbón en términos de seguridad nacional, seguridad energética, autoabastecimiento, como fuente y generador de empleo, no solo en el sector energético, sino también en el sector industrial, y energía que además se torna asequible porque es abundante hacia dentro de las fronteras y genera menor dependencia hacia afuera. Bueno, si estamos hablando de modelo de desarrollo chino, vemos que desde el proceso de reforma y apertura, las reformas de mercado introducidas en el modelo de desarrollo y en la forma de planificación de la política interna económica de este país, este modelo se denominaba la tradición de pensamiento de socialismo con características chinas. Es un modelo basado en ventajas comparativas en industrias pesadas, focalizado en alcanzar y sostener altos niveles de crecimiento económico, que a su vez causaban por el uso de el carbón intensivo en esta matriz, en esta demanda energética, altos niveles de contaminación atmosférica, ya que el carbón no solamente genera gases de efecto invernadero, sino también, si no se utilizan, incluso utilizando tecnología, pero sin utilizar las mejores tecnologías para mitigar estos impactos, produce una contaminación atmosférica que ha generado récords de partículas en el aire en Beijing, con hospitalización de niños y personas con enfermedades respiratorias, que además genera reclamos internos en ese sentido de la sociedad. Una urbanización, como les comentaba antes, muy acelerada, intensiva en acero y cemento, intensivas a su vez en energía, altos niveles de demanda energética, por supuesto, para hacer frente a los otros objetivos, un control de natalidad, ya que la natalidad se encontraba en ascenso y era imperioso poder hacer frente a la erradicación de la pobreza extrema, una mejor asignación de recursos, un modelo basado en industrias pesadas y en exportación, que se proponía escalonarse en las cadenas globales de valor, salir de una primarización basada en exportación de materias primas, lo que la llevan a consolidarse como primer emisor de gases de efecto invernadero absoluto con una matriz energética completamente fosilizada. Bueno, dentro de lo que les comentaba antes y que vamos a ver cómo se plasma en los planes quinquenales,
Durante la segunda década del siglo XXI tuvo lugar una desaceleración del crecimiento económico de la República Popular China, la cual, en contraposición a lo que comentaba antes, el crecimiento acelerado a tasas promedio entre 8 y 10%, nos deja ver de algunas transiciones hacia dentro de este país. Por eso se plantea como nuevo modelo de pensamiento, sobre todo esto se consolida a partir de el mandato del actual presidente de China, el secretario también general del partido, Xi Jinping, socialismo con características chinas para una nueva era, con una nueva normalidad en el modelo de desarrollo e inserción internacional, y la introducción de este principio que va a ser primordial, que se llama civilización ecológica. La civilización ecológica nos habla principalmente de una guía discursiva que también se receta que vamos a ver, que también está receptada en las intervenciones chinas en foros internacionales, en todos los permean los discursos de todos los funcionarios, que propone el establecimiento de un sistema comprensivo para establecer las reglas más estrictas posibles para proteger el ambiente. Es un nuevo paradigma que propone un desarrollo económico con sustentabilidad ambiental, que atienda a la desigualdad social en contraposición con los vicios de la histórica civilización industrial. El modelo implica, por ejemplo, el establecimiento de líneas rojas, como la protección de ecosistemas, humedales, áreas forestadas, el incremento de los sumideros de dióxido de carbono, protección de reservas de gran biodiversidad que deben ser preservadas en su totalidad y no pueden utilizarse ni con fines industriales, ni para transporte ni urbanización. Este principio a su vez ha sido receptado en la constitución del partido, lo que nos habla de la importancia que tiene en el entramado de la planificación. ¿Cómo vamos a ver este nuevo modelo en relación con lo que es el cambio climático? La introducción de metas de eficiencia energética, objetivos de capacidad instalada de energías renovables y una mayor participación de estas en la matriz primaria y eléctrica, la electrificación residencial, industrial y de la movilidad. La electromovilidad va a ser uno de los ejes sustantivos más importantes en este proyecto de descarbonización, la reducción de la intensidad energética de las emisiones, objetivos de picos de emisiones y la carbono neutralidad. La carbono neutralidad fue anunciada en septiembre del 2020, su objetivo es a 2060, me estoy adelantando pero lo vamos a ver a continuación. Objetivos cuantitativos de consumo de carbón, eficiencia en el uso de este combustible fósil para reducir y mitigar las emisiones y la contaminación atmosférica. Como decía antes, gas natural y energía nuclear como complemento para alcanzar la descarbonización, una reducción del consumo de la intensidad energética. La intensidad energética es el nivel de demanda necesaria por punto del PIB. Industrias verdes que se destacan por su relevancia estratégica, identificar aquellos sectores de la innovación tecnológica para renovables y descarbonización que van a ser prioritarios en la política productiva de la República Popular China. Y, bueno, una diversificación de la matriz energética, la protección de reservas ecológicas, ciudades verdes y el lanzamiento del Mercado Nacional de Créditos de Carbono. Esto es muy importante, es el mercado más importante del mundo, lo vamos a ver luego, y fue recientemente lanzado en el año 2021, ya da cuenta del volumen más importante de este tipo de emisiones a nivel global y tiene algunas diferencias con otros mercados. Planes quinquenales, entonces. Acá esto sigan conmigo porque puse en siglas, coloqué siglas para más fácil entendimiento porque si no iba a ser mucho para leer. Se da cuenta de las metas de crecimiento económico. No sé por qué no me figura la de los planes quinquenales siguientes. Pero el primer plan en no establecer una meta de crecimiento económico cuantitativa, digamos, fue el plan quinquenal número 14 y tenemos en todos los casos metas de intensidad energética, de las intensidad, el IEG sería intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en relación con punto del PIB. ER es energías renovables, PNSC es Plan Nacional de Cambio Climático, y tenemos el número 1 que abarca de 2005 a 2010, y el número 2 abarca de 2014 a 2020. Cambios en el modelo de desarrollo de disminución de industrias pesadas, metas cuantitativas para ampliar las superficies forestales, y vemos que entre
fines de la primera década y principios de la segunda década, los objetivos se amplían y su ambición se eleva. En el plan quinquenal número 13, vamos a ver, empiezan a surgir unos importantes desafíos en términos de demanda energética por los cuales se produjeron por las olas de calor, la intermitencia de las renovables, asimismo por las sequías que produjeron que las represas y la energía hidroeléctrica no diera abasto con la demanda, y por los picos de uso de carbón que se habían establecido en el marco de este plan. China tuvo que recurrir a cortes de suministro planificados con reducción de la actividad industrial planificada para evitar justamente daños irreparables por una falta de seguridad energética en el país. Por eso, en el año 2021, es decir, con el inicio del plan quinquenal número 14, además, en una situación de post-pandemia, vamos a ver no solo los impactos del paquete de estímulo lanzado durante este periodo, sino también metas más ambiciosas, ya incluyendo la carbono neutralidad, pero no solo no hay una meta cuantitativa relativa a crecimiento económico, tampoco hay una meta cuantitativa en cuanto al consumo o lo que se llama el CAP del uso del carbón, sino que además se destaca al carbón como un aspecto estratégico para la seguridad nacional, lo cual tiene algunas implicancias que pueden ser peligrosas para conseguir los objetivos climáticos ambiciosos que China ha delineado, como el pico de emisiones hacia 2030 y la carbono neutralidad para 2060. Esto que vemos acá es ETS, es la sigla de Emission Trading System, que sería el mercado de créditos de carbono nacional en el marco del artículo 6 del Acuerdo de París, que ha lanzado China en el año 2021. Este es el Plan Nacional de Cambio Climático, así es la denominación que le damos a modo de resumen, digamos, pero es un plan nacional para reducir las emisiones a corto y largo plazo que está vigente en este momento, que tiende a lograr el pico de emisiones en 2030, y se proyecta un 50% de incremento de la demanda previsto por energías renovables, el incremento de la demanda energética que se produzca en este periodo. ¿Por qué? Y que las energías renovables sobre el total del consumo energético alcancen un 33% de participación, esto se prevé que se alcance antes de tiempo. Es muy importante este objetivo porque justamente si la electrificación lleva a una mayor demanda de la energía eléctrica y esta energía no es descarbonizada, bueno, puede subir entonces la demanda de carbón en el país. ¿Cómo ha sido el cumplimiento o la implementación? En cuanto a los logros relacionados con los objetivos propuestos, la participación de renovables no convencionales en el consumo total alcanzó en 2010 el 5%. Bueno, me parece que estoy un poco excedida de tiempo, así que vamos a ir un poco más rápido, pero el problema empieza básicamente en el plan quinquenal número 12, los objetivos se ven cumplidos con creces, con la entrada en vigor del Acuerdo de París, el ímpetu hacia la descarbonización económica continúe, como les comentaba antes, con los problemas relativos a la sostenibilidad de la red energética en China, empiezan a haber algunos traspiés, la meta de intensidad de las emisiones se encuentra incumplida de este plan quinquenal, la de intensidad energética también. Y para este plan que está vigente ahora, el consumo de carbón ha crecido, o sea, en lo que hace a 2021, el consumo de carbón creció en relación a años anteriores, pero también lo hace la capacidad instalada de energías renovables, como lo mencionaba antes. En el año 2022 se prevé que por un bajo nivel de crecimiento económico hayan disminuido las emisiones de gases de efecto invernadero por energía, por actividad industrial. Y asimismo por urbanización, porque sabemos que atravesó en el año 2022 algunos problemas relacionados con este sector también. Bueno, ¿cuáles fueron los hitos principales como a modo de resumen? Desde el 2000 a la fecha se han implementado más de 100 medidas promulgadas, implementadas y realizadas. Esto incluye los objetivos cuantitativos que mencionamos, más pruebas piloto en regiones, la electromovilidad, la instalación de
subsidios en el marco de las energías renovables para privados, esquemas de generación distribuida, y bueno, se destacan los objetivos que mencionaba antes, y si bien entre los planes quinquenales 11 y 13 la meta nacional no se cumplió, se prevé que China superará, como les comentaba antes, la meta de participación renovables en un 33%. Asimismo, lidera el mercado de, esto es, electric vehicles, o sea, electromovilidad, y en el 2021 lanzó oficialmente su primer mercado nacional de carbono, el más importante del mundo. Bueno, de los principales desafíos, como decíamos antes, se centran en torno al carbón. Hay regiones que están particularmente apegadas a estas fuentes de energía fósil, porque es una importante fuente de empleo, tanto para la industria carbonífera como indirectamente las industrias, como decía antes, intensivas en energía, como el cemento y el acero, debería decir ahí. Las principales regiones, que es lo que quise identificar en este mapa, que representan la producción de carbón son Jiangxi y Mongolia Interior, que representan el 70% de la producción total. Pero, sin embargo, estas son las regiones que más lo consumen, porque son las regiones que más producen cemento y acero. Además, hay muchos estudios que indican que el esquema de promociones y ascensos de funcionarios provinciales, así como las políticas de control dual de la política energética china, cumplen un papel negativo a la hora de generar incentivos para descarbonizar las regiones y cumplir con las metas regionales de la intensidad energética, así como la descarbonización, ¿no? La transición hacia renovables. Solo en 2020 China aprobó nuevos proyectos por el equivalente a 38 gigawatts de capacidad instalada, que es lo que vemos acá, de carbón, lo que dio cuenta del 80% de la capacidad agregada de carbón a nivel global. Este es uno de los principales desafíos que enfrenta la República Popular China hacia futuro para lograr la carbono neutralidad y también disminuir su peso sobre el total de las emisiones a nivel global. Bueno, acá vemos el año a año de la demanda provista por un tipo de fuente, y vemos el récord que se produce para la demanda del carbón de los últimos años, ¿no? Considerando desde la última década, la demanda del carbón ha llegado a un tope luego de, como comentaba antes, del producto de los paquetes de estímulo post-COVID. Esto se estima que se va a reducir en los próximos años por una mayor participación de las renovables, más gas, más energía nuclear, y sobre todo porque se está desacelerando a su vez la economía y una transición productiva hacia economías menos intensivas en energías y más enfocada a innovación tecnológica y servicios. Bueno, esto es básicamente un resumen. Para no detenerme acá, seguimos. Bueno, ahora pasamos a la última parte. Vamos a tratar de que sea lo más breve posible, que es cómo se desempeñó la República Popular China en las COPs entre 1992 y 2022, pero vamos a hacer hincapié en las últimas, en el G20 como foro para impulsar la gobernanza climática, y la dieta energética y la BRI verde, la iniciativa de la Franja y la Ruta, y la propuesta para reverdecerla, hacerla más verde, digamos. Bueno, en el año 2009, en la cumbre de Copenhague, mucha de la prensa internacional y del sector académico, principalmente proveniente de Europa y otros países del norte global, denominaron a China como la villana de las negociaciones climáticas, la culpable de haber frustrado el nuevo acuerdo global que se iba a suscribir en el año 2000. Esto tuvo un impacto muy importante en la imagen internacional de este Estado, que comienza a modificar su accionar en el ámbito de las conferencias de países, sus aliados, y su anclaje en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Si bien desde el principio apoyó la suscripción de instrumentos internacionales para abordar la gobernanza climática, como decía antes, ratificó en el 93 la Convención Marco, en el 2009 se resistía, no solamente la República Popular China, pero formaba parte de una coalición que se llamaba BASIC, y junto a otros estados en desarrollo, resistían el establecimiento de metas vinculantes, principalmente alineado a esta responsabilidad histórica y
su necesidad y derecho a desarrollarse, y que la forma, el camino para desarrollarse históricamente ha sido el de una industrialización basada en industrias pesadas, y ello requiere más emisiones. Bueno, pero surge un cambio profundo de la estrategia, de los posicionamientos, se genera durante la administración de Obama, y vemos en la foto a John Kerry y a Gis Senua, que era el negociador en temas de cambio climático que representaba la República Popular China, que forjaron un vínculo y comenzaron entre ambos países la negociación para un anuncio conjunto, que no frustrara el intento de un nuevo acuerdo, y en 2014, como les comentaba al principio, se anuncia un acuerdo bilateral, se firma finalmente en 2015 el Acuerdo de París, y China ha sido considerada una de las principales garantes de esta firma, junto con Estados Unidos, líderes en la firma y la ratificación del Acuerdo de París. Y vemos un cambio entonces en lo que hace de ser tildada de la villana a ser una de las que lideró, o sea, una de las partes que lideró el proceso hacia la firma del Acuerdo de París. Asimismo, proyectó el anuncio de nuevos acuerdos con Estados Unidos en los años 2015-2016, seguimos hablando de la administración Obama, por supuesto, incrementaban la cooperación bilateral en materia de cambio climático, pero también comprometía en el lado chino, esta meta fue incumplida, fue cumplida luego en 2021, el lanzamiento de un mercado nacional de carbono. Lo que iba a hacer esto, lograr contener y poner un tope, digamos, una meta cuantitativa a las emisiones provocadas en los sectores industriales, principalmente, del Estado. El 14 de noviembre de 2016, entonces, entra en vigor el acuerdo, y Estados Unidos ratifica al mismo tiempo la República Popular China, como les comentaba antes. En 2007, cuando Trump anuncia el retiro del acuerdo, el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, se abre una oportunidad, o se interpretó que se abrió una oportunidad de liderar el proceso de la gobernanza global climática para China. En un principio así lo fue, pero como mencionábamos antes, diversos problemas internos estructurales relativos a cortes energéticos, presiones de actores internos para autorizar nuevas plantas de carbón para sostener los niveles de actividad económica, hacen que estos conflictos permeen hacia los posicionamientos chinos en las negociaciones, principalmente en lo que tiene que ver con el abandono del carbón y de los combustibles fósiles, el sostenimiento de la meta del 1.5 grados centígrados, y mucha de la academia y del periodismo especializado en cambio climático observan como una señal que Xi no asistió a la cumbre de 2018, sino que lo hizo su enviado, el señor Chen. En este caso, entonces, empezamos a ver un retraimiento, un refuerzo del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, de su derecho a desarrollarse, a decidir sobre sus propios recursos, y se pospone la adopción de mayores compromisos para futuras cumbres, conferencias de las partes. Ahora, ¿qué sucede con el COVID, que irrumpe en el mundo entero, pero además hace posponer la primera COP, en donde habrían entrado en vigor las NDCs, llegando a la COP26 en el año 2021, Xi anuncia que China se comprometería a la carbono neutralidad para 2060, y así a su vez hace un anuncio muy importante, que es el de no invertir en nuevas plantas de carbón en el extranjero. Como vamos a ver, es una meta muy importante porque ha tenido una incidencia importantísima en lo que es el consumo de carbón y la exploración y explotación de ese combustible fósil, fronteras hacia afuera. Bueno, si observamos las noticias del 2021, la discusión principal pasa por si sería un abandono paulatino o un abandono completo. No hay una traducción exacta entre phase out y phase down, sería algo así como disminuir su uso o abandonarlo por completo para el carbón. Y aunque la mayoría en ese caso han apuntado a China en este punto como la villana internacional, China también se ve salpicada su imagen por esa decisión. Y además no suscribió el acuerdo sobre la limitación de las emisiones provenientes del metano, y si bien en Sharm el Sheikh apoya la creación del Fondo de Pérdidas y Daños, que es esta tercera línea de acción que refiere a la compensación por las pérdidas y los daños que no han sido
posible evitar, ya sea por falta de inversión en adaptación o porque, por ejemplo, los impactos progresivos del cambio climático, como son el incremento del nivel del mar, son imposibles de adaptarse, en el caso de, principalmente de los países insulares, pero no asume ni el rol de deudor, es decir, se considera a sí misma una nación que no necesitaría ser compensada por otras naciones como por sus pérdidas y daños, pero tampoco se pone en el rol, perdón, al revés, no se pone como acreedor, no se pone como deudor, tampoco se pone como deudor, es decir, no se considera a sí mismo una nación desarrollada que debe compensar a otros estados, principalmente del sur global, sino que ofrece financiamiento de modo como una liberalidad, digamos como una decisión que solo China debe adoptar, no porque ha sido obligada a compensar a otros estados. Es importante destacar asimismo que China ha ofrecido un fondo de financiamiento sur-sur en materia de cambio climático y que este fondo, que ha sido muy importante, también apuntaba a posicionarse como líder para los países en desarrollo en una descarbonización económica y una alternativa al modelo de desarrollo tradicional. Bueno, cuando hablamos del G20, entonces, importante destacar que hasta el 2015 la República Popular China fue muy cautelosa a la hora de ser considerada líder, a fin de que no se le atribuyeran mayores responsabilidades, pero con la presidencia china en la cumbre de 2016, que además había sido protagonista en la firma y en la ratificación y la entrada en vigor del Acuerdo de París, esto mutó considerablemente. Si bien en esta cumbre no se adoptaron demasiado, en relación con otras cumbres, muchos compromisos relativos al cambio climático, aproximadamente el 1% de los compromisos representaban compromisos, eran 2 compromisos nada más relacionados con el cambio climático, instó a otras naciones a que incrementaran su ambición en el marco del Acuerdo de París, a que ratificaran el Acuerdo de París y se convirtieran en estados parte, conectó las prioridades nacionales a los objetivos de desarrollo sostenible, lanzó el grupo de estudios de finanzas verdes y anunció un financiamiento para cambio climático e impulsó el establecimiento de financiamiento para cambio climático en la agenda del 2020. Bueno, en la época de Donald Trump, esto obviamente sufre algunos retrocesos, principalmente, en realidad, ¿qué sufre retrocesos? La capacidad del G20 de instalar mayores ambiciones a nivel de todos los actores en materia climática, porque Donald Trump se posicionaba a sí mismo como negacionista del cambio climático, quería abandonar el Acuerdo de París. Estas tensiones se hacen evidentes en lo que son los compromisos asumidos durante esos momentos, pero China continúa con un rol protagónico y sigue representando el cambio climático una parte importante de los discursos de sus líderes que asisten a las cumbres en el marco del G20. En Hamburgo, en una de las cumbres más tensas del G20, producto de lo que mencionaba antes, impulsa junto a Alemania el Plan de Acción de Clima y Energía para el Desarrollo, posicionándose como impulsor de una gobernanza climática ambiciosa, pero, como decía antes, entre 2020 y 2021, entra en conflicto con la ratificación de un documento que reflotaba y revigorizaba el objetivo de 1.5 grados y no lo suscribe, dado que sabía que iba a ser responsabilizada por sus emisiones provenientes del sector de carbón. Bueno, al día de hoy las negociaciones se están retomando en este momento, en este mes, las negociaciones entre el enviado especial de clima John Kerry, que Joseph Biden instaló especialmente por su vínculo con la República Popular China en este sentido, y Senua, quien en un momento había sido desplazado y ahora volvió a liderar las negociaciones climáticas, justamente por ese vínculo que comparten en común. Ese vínculo se había enfriado completamente en el 2022 con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Hoy están retomando este camino de negociación para generar un nuevo anuncio bilateral y llegar a la COP de este año, que tendrá lugar en Dubái, con un anuncio conjunto de algún nivel de incremento de ambiciones en el escenario climático. Cabe tener en cuenta que además la coyuntura actual de crisis energética producto del conflicto ruso-ucraniano impactan las emisiones climáticas de la COP, asimismo del G20, en lo relativo a la descarbonización y el abandono de los fósiles. Las tensiones asimismo se hicieron presentes por las políticas implementadas por Estados Unidos de reshoring y la guerra comercial. Y esa es la
situación actual, así que tendremos que ver qué sucede de este nuevo diálogo que se está instalando. Finalmente, último punto que vemos hoy es qué pasa con la inversión extranjera directa en el sector energético. Como anticipa el título, en este tiempo, digamos, entre lo que es el siglo XXI, ha sido un motor de las emisiones a nivel global. Es decir, hacia afuera, las inversiones extranjeras de China, provenientes de China del sector energético, han servido como disparador, como motor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las principales instituciones, el Banco de Desarrollo Chino y el Banco de Exportaciones e Importaciones, EXIM y BDC, que son las siglas que se observan en las diapositivas, han invertido entre el 2000 y el 2021 mediante SOEs, que es State-Owned Enterprises, empresas predominantemente estatales, más de 56 gigawatts de capacidad instalada de carbón en el exterior, que representa el 42% de la capacidad instalada por inversión extranjera directa en el mundo. Las inversiones de estas dos instituciones equivalen al 97% del financiamiento conjunto entre el Banco Mundial y el BID, más el Banco Asiático de Desarrollo, lo que nos da un panorama del volumen, del caudal. El foco de inserción internacional de la República Popular China, esto es muy importante destacarlo, se concentró durante estas últimas décadas en procurar transferencia de tecnología, mercados, energía y estabilidad financiera para alcanzar los objetivos de modernización y rejuvenecimiento de su nación. Para efectivizarlos, en lo que hace a las estrategias, desarrolló su estrategia Going Global en el 2001, seguida hoy de Made in China 2025, concebida con el objetivo de convertirse en el líder de tecnología a nivel global para 2030. Por otro lado, está la iniciativa de la Franja y la Ruta, lanzada en 2013 como una versión moderna de la antigua Ruta de la Seda y que comprende inversiones en infraestructura y en sectores estratégicos a través de entidades de financiamiento chinas con capital estatal vía, como decíamos antes, empresas estatales en países de desarrollo. Ahora, la mayoría de las inversiones en energías renovables no han sido provistas por estos capitales, sino que han sido provenientes de China, ¿no? Obviamente, han sido provistas por capitales privados, en oposición a lo que sucede con la financiación proveniente de la franja, de la iniciativa de la franja y la... Ay, siempre me confundo, de la Franja y la Ruta, perdón, proveniente de estas instituciones. El financiamiento se instrumenta principalmente mediante estas dos instituciones que, como decía antes, representan un caudal muy importante y que asimismo duplicaron el financiamiento mundial entre 2007 y 2014. Como se desprende entonces de la diapositiva, el monto total financiado por ambas instituciones equivale a un 97% del financiamiento brindado por el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo en conjunto. Ahora bien, al abordar el impacto de las estrategias de inserción internacional en las emisiones de gases de efecto invernadero, estas han sido un motor. En el periodo comprendido entre 2000 y 2021, se estima que China ha invertido en la construcción de, como decía antes, 56 gigawatts, y que especialistas como Kong y Gallagher concluyen que entre los años 2000 y 2015 solo un 4,4% del financiamiento previsto por estas instituciones fue destinado a energía solar y eólica. Asimismo, solo entre 2009 y 2019, el Banco de Desarrollo Chino financió la construcción de 30 plantas de carbón en el extranjero por un total de 23.000 millones de dólares. Esto principalmente se estima que ha sucedido porque hay un vacío que han dejado los bancos de desarrollo occidentales en este sentido, que los capitales chinos suplen como demanda de los países en desarrollo por ser una fuente asequible y segura de energía versus las energías renovables, que hasta hace poco eran más costosas que estas tecnologías fósiles, y que por lo tanto la demanda de estos países receptores de inversión extranjera directa se dirigía principalmente a el carbón. Estudios indican entonces que las inversiones provenientes de la iniciativa de la Franja y la Ruta fueron motor de emisiones principalmente en países de ingresos medios bajos, África subsahariana, sudeste asiático y América Latina,
Y se me ha ido, ahí está. Como nuevas tendencias, o sea, ¿qué sucede en estos últimos años? En Latinoamérica, en 2021 y 2022, la inversión extranjera directa que más creció fue a través de fusiones y adquisiciones, es decir, no para nuevos proyectos, sino en proyectos que ya estaban en marcha. Las tres inversiones más importantes fueron en sectores relacionados con transición energética, 2 proyectos de minería de litio en Argentina, en el norte, y el desarrollo de baterías de ion litio y fabricación de vehículos eléctricos en Brasil. Asimismo, la inversión en nuevas tecnologías para líneas de alta tensión, no solo en Brasil, sino también en China, para una tecnología que permita mayor eficiencia eléctrica. A nivel mundial, asimismo, China representó en 2022 el 70% del mercado global de componentes para renovables. Y en 2021, si bien no hubieron compromisos nuevos para préstamos para inversión extranjera directa en el sector energético, esto sufrió un retroceso en 2022, a pesar de los anuncios de Xi en el 2020, y tuvo una predominancia marcadamente fósil. Como conclusión de la presentación, China planificó e implementó una política climática ambiciosa, basada en un principio de civilización ecológica, con un modelo de desarrollo que se basa en innovación tecnológica y que además lidera la carrera global como impulsor de las energías renovables, especialmente las no convencionales como la eólica solar, y ha contribuido al abaratamiento de los costos de estas tecnologías, lo que a su vez genera importantes incentivos y asistencia para la descarbonización a nivel global. Si bien hay ciertas preocupaciones porque se generen dependencias de los productos chinos para la transición energética, es cierto que sus contribuciones a nivel internacional han logrado que hoy el return of investment de las energías renovables haya alcanzado una competitividad récord histórica. Bueno, muchísimas gracias.